A ti te pregunto, ¿te vacunaste contra el COVID? Hace 3 4 años inició la vacunación a nivel mundial y a nivel nacional en México. En Estados Unidos alrededor de posiblemente el 80% de la población, alrededor de unos 150 millones se vacunaron con la vacuna de Pfizer y Moderna, y en México también la introdujeron. La pregunta viene porque ya ven que unos padres que incluso se ampararon y incluso se burlaron en el debate de Sheinbaum, que utilizó ivermectina para el tratamiento del COVID. Y Obrador dijo algo muy que posiblemente ha sido una de las cosas más sabias, sin echarle porras políticas al presidente, cuando dijo: el pueblo solo se curará. Habría sido mejor. Lo que van a escuchar son datos científicos rigurosos. Soy un académico en todo el nivel de la palabra. Estudio metodología científica, estadística y todo eso al lado de grandes figuras como Chuck Connerton, allá en la Universidad de Duke, y también con Stanley Kramer, escritor y presidente de dos divisiones de la APA, Asociación Psiquiátrica Psicológica Americana. Y conozco la investigación científica y de fuentes fidedignas, no de periodicazos. La razón por la que comento esto es porque no creo que piense que estamos buscando difundir información falsa como se consideraba en el pasado, y Facebook la tumbaba. Ya reconocieron que sí la tumbaba intencionalmente, algo que sea algo contra la vacuna. Y mi idea es educar, divulgar científicamente. No lleva el propósito de decirles que hagan, que no hagan, que esto es bueno, que esto es malo. Solo presento datos científicos que pueden ser validados para si a alguien le interesa validarlos. Antes que decir que somos sensacionalistas de la invasión de los marcianos, ¿verdad? Que en los 60 un reportero anunció por el radio, ¿verdad? De que venían invadiendo y toda la gente se lo creyó. No, no es esa idea. Hace unos minutos, precisamente en este sentido, este es el primer segmento breve para anunciar esta serie de segmentos breves de 3 minutos que estaremos sacando para informarles respecto a qué está sucediendo en Estados Unidos. Se avecina una guerra de dimensiones catastróficas, impresionantes, nunca en la historia de la humanidad. Posiblemente estemos ante uno de los peores genocidios de la historia. Los nuevos estudios científicos en relación con las consecuencias de la vacunación de COVID con las vacunas genéticas que llevaban el propósito de entrar en tu célula y producir una que le llaman proteína spike, ¿verdad? Para que se vaya replicando esta proteína que lleva a todas las partes del cuerpo. Bueno, se empiezan a aparecer reportes que vamos a estar mencionando en la siguiente sección, pero no me voy a adelantar. En la primera sección quiero que escuchen la rueda de prensa entre Robert Kennedy, que va a ser ya es el secretario de Salud de Estados Unidos, y Donald Trump. Va a cambiar todo el esquema y van a empezar una confrontación contra las empresas farmacéuticas que anualmente declaran solamente 1.500 millones de dólares en ganancias, sin considerar lo que hicieron en todos los países. A México se vacunaron como 80 millones, una cobertura de la vacuna 80 millones, multiplicado por 1.000 pesos, el promedio que cuesta la vacuna, pues estamos hablando de cerca de 100.000 millones de pesos. Para meterte una vacuna, un posible veneno como se está relatando, para que te pudiera matar posteriormente o que haya matado gente, sería una catástrofe. Y yo creo que el gobierno mexicano, después de escuchar esto, debe establecer una comisión en el Senado o entre los diputados para hacer una investigación científica, pero con especialistas que no tengan compromisos de intereses, porque casi todos los directores de hospitales y casi todos los hospitales dependen de las farmacéuticas y siguen la línea de las publicaciones científicas de Estados Unidos de que todo es bueno, aunque estén envenenando, y eso lo hacen con los pelos de la burra en la mano. Yo creo que es importante que México, porque está hablando de millones de muertes como consecuencia de la vacuna contra el COVID, particularmente la de Pfizer, la de Moderna y la de AstraZeneca. Así una pequeña sinopsis, solo les puedo decir que tuve una reunión con un reconocido patólogo norteamericano que es mi amigo de la infancia, y me dijo horrorizado que la cantidad de cánceres turbo que está encontrando, cáncer rápido, y la gente que está muriendo por cáncer es espantosa. Lo quisieron correr y tirar la licencia. No lo nombro porque lo metería en problemas, pero no me quiero adelantar. Enseguida vamos a escuchar la rueda de prensa donde Donald Trump menciona inicialmente, hablando de las vacunas en general que nos ponen de la infancia, por ejemplo, que hace unos 10 años
o poco más, ¿no? Pues la vacuna tiene mucho más tiempo. La incidencia de autismo, que es un trastorno mental severísimo entre los niños, era 1 en 10.000 y actualmente en Estados Unidos son 1 en 23. Entonces, comenta Donald Trump y comenta Robert Kennedy, que es el nuevo secretario de salud, ¿a qué se debe? Tenemos que encontrar la causa. Ya se sabe, ya hay estudios que conectan directamente a la vacuna y demandas en Estados Unidos a la vacuna. Entonces, yo conmino al gobierno mexicano que establezca un comité independiente del sector salud, porque ellos siguen la escuela norteamericana y la revista científica y todos le creen. No cuestionan a ese problema de nuestra educación, que no nos enseña a ser críticos, sino aceptar que esa es la verdad absoluta. Y Nelson Rockefeller, que estableció las primeras farmacéuticas, escuelas de medicina, estableció una línea para que fuéramos como borreguitos, hiciéramos lo que ellos querían y solamente vendiéramos sus medicamentos con grandes daños a la salud. No todos. Es una profesión la médica muy honorable y muy, como se dice, casi casi como ángeles de Dios, pero estos andan vestidos de blanco, pero fueron engañados. No me adelanto y vamos a continuación a escuchar la narrativa de Donald Trump y el secretario de Salud. Muchas gracias. Tenemos a un grupo acá que va a trabajar para que tengamos predominio energético. Son excelentes profesionales, pero antes de eso vamos a firmar una orden ejecutiva que tiene que ver con el COVID y las escuelas. Esta orden ejecutiva prohíbe la asignación de fondos federales para órdenes de vacunación contra el COVID en las escuelas. Eso querían aclarar la discrepancia. Cualquier escuela que requiera que los estudiantes estén vacunados con las vacunas contra el COVID-19 ya no tienen más fondos federales. De golpe y porrazo, Donald Trump le quitó 75 millones de clientes a las farmacéuticas. Estoy seguro que la iniciativa fue de Robert Kennedy, quien ha estado insistiendo, escrito 6 libros sobre el tema. Donald Trump anteriormente había firmado para que todos tuvieran una vacuna antes de irse. Lo convenció Anthony Fauci, el secretario de salud anterior, que por cierto estuvo detrás de la famosa pandemia de VIH. Entonces, es extraño que antes de salir Biden le haya otorgado el perdón a Anthony Fauci. ¿Por qué sería? Algo hay detrás de todo esto, no vamos a especular, vamos a hablar con precisión, pero les puedo adelantar que se está planteando la prohibición de la vacuna de COVID. Ahorita no la anunció, es el primer paso que dio Donald Trump. Le están viendo la hoja a los camotes porque evidentemente una empresa que gana alrededor de 150 mil millones de dólares es una empresa poderosa. Y vaya que los conozco, por eso los he designado en mi libro El efecto de las drogas como los cárteles de las drogas legales. Entonces tenemos esta situación. Enseguida vamos a ver un video de Peter McCullough. Peter McCullough, que es un doctor en medicina muy prestigiado, que testifica ante el Senado de Estados Unidos. Y habla de los daños de lo que se está hablando, y todas se están juntando porque están trayendo estudios randomizados a nivel internacional, se están completando, y son millones de gente que están evaluando. Pero preliminarmente se habla de miocarditis, que le dio a una amiga después de la vacuna, una doctora muy reconocida en El Paso, Texas. Disfunción renal, un hermano mío que falleció hace 8 semanas, tiene una filtración glomerular de 45, por ahí andaba abajo, pero no tanto. Se pone la vacuna y se derrumba su riñón, saca con números de 6, lo dializan y se infecta en la diálisis. Otro sobrino hace 3 semanas falleció de un infarto, era diabético, pero no tenía como esas características de la diabetes avanzada, ni era muy estresado, estaba echando una copa. Y sabemos que el alcohol es vasodilatador, no estaba peleando con nadie, nada, estaba disfrutando, escuchando y cantando. No quiere decir que su diabetes y su hipertensión no lo hayan matado. Pero a título personal, yo también la sufrí y de manera
no se imaginan. No lo vamos a mencionar porque luego, después de este, sigue el qué produce exactamente o cuáles son los hallazgos preliminares. Pero se habla de glaucoma, psoriasis, que lo que suelen decir es que es una comezón espantosa en la espalda, en todo el cuerpo. Se habla de pérdida de cabello, se habla de miocarditis, que es inflamación del músculo cardíaco, pericarditis, y otros trastornos y cáncer que se llaman cáncer turbo. Entrevisté a un patólogo, como les mencioné anteriormente, muy reconocido, que me confesó muchas cosas. No lo voy a compartir porque lo podrían correr. Lo amenazaron con quitarle la licencia y él se puso la Johnson porque pensó que era la menos riesgosa y le podían pasar cosas. A mí me pasaron. El doctor que me trató no pudo entender qué es lo que me está pasando y no tenía ningún antecedente para lo que me está pasando. Vamos a definirlo más adelante. Pero se habla de estos cánceres que aparecen turbo, jugadores de fútbol americano que caen muertos al aumento, jóvenes que sufren infartos y más que todo que se adelantaron y vacunaron a niños de menores de 5 años. O sea, un negociazo antes de que se fuera Donald Trump, les garantizó de que vacunaron a todos. ¿Hay riesgo? No hay riesgo. No. Vamos a ver qué dice la ciencia. No vamos a ahondar en especular ni hacer mentiras para que Facebook nos tumbe la página, aunque son muy hipersensibles, ¿verdad? Pero hay pues la posibilidad de que haya juicios, demandas, y posiblemente se trate de un genocidio de grandes dimensiones. Recuerden que se ha vacunado 6 mil millones de seres humanos en el mundo. Se te ha muerto algún papá repentinamente, un hermano, un amigo, y dices, ¿qué pasa? Estaba muy joven. Pero se han incrementado al doble, al triple. Los estudios que hicieron en Corea encontraron que habían aumentado las muertes pues, de todo tipo, por todo tipo de causas. Este, y era el momento que la gente estaba encerrada cuando nos ordenaron que nos saliéramos. Y se tomaron muchas medidas estúpidas. Un ejemplo es Javier Corral lo ordenó, y que no que Javier Corral ni lo insulto, pero ordenaron el encierro, Armando Caballo, hasta policía municipal. Cuando lo ideal era salir al sol, que el sol mata el virus fácilmente, aparte llena el cuerpo de vitamina D. Pero bueno, nos esperamos hasta el siguiente video y que pasen buena noche. But the public is asking, why Dr. Fauci? What crimes could he have committed? In my book, Courage to Face COVID-19, and in books by Robert F. Kennedy and Senator Rand Paul and Peter Breggin, they all outline two broad crimes of Fauci and those who really were involved, the White House task force, and we can go through a wider circle. First crime is fraud, that we were deceived, and I think people accept that readily. But the next one is tough, and it's mass negligent homicide, meaning that people died via two mechanisms. One was the suppression of early multi-drug treatment, of drug protocols like McCullough Protocol that we knew were safe. We knew that they were effective in the best comparative data. They were supported by the Association of American Physicians and Surgeons, so we had consensus, evidence-based consensus on this. They were suppressed. Even our monoclonal antibodies were suppressed. And then the second mechanism how people died was through the COVID vaccines. They weren't safe. And as we sit here today, the United States, the CDC is recognizing and recording 19,000, I believe, 148 deaths, U.S. deaths. About 1,150 die right in the vaccine center. They don't even make it out of the vaccine center. Another 1,200 die the next day. And that number is underreported probably 30-fold. So as we sit here today, we are looking at about 560,000 Americans having died of the vaccine, and no acknowledgement from anybody in these circles. No acknowledgement anywhere in the world. We're up to 14 studies demonstrating that mortality is going up all over the world. Yo recuerdo que los iraníes acostumbraban llamar a Estados Unidos el Seitan, el Satán, por alguna razón. Y aunque yo no satanizo ese país, porque tengo grandes amigos y arriba del 50% votaron en contra de Donald Trump, sin embargo, Donald Trump parece que está corrigiendo el camino. Él fue quien aprobó la vacuna para que todos tuvieran una vacuna engañada por Anthony Fauci. Y como lo digo nuevamente, estos videos van a ser como el propósito educativo, informativo, científico. Yo no soy la máxima autoridad en esto,
ni traté pacientes con COVID, nada. Muchos pueden argumentar eso. Es un canal de divulgación científica para la salud con responsabilidad, porque tengo los mecanismos para investigar a fondo. Pero por testimonio personal, estoy viendo por mi testimonio personal. En el video anterior, que está en inglés, no lo pudimos subtitular porque de alguna razón YouTube no permite que este tipo de videos se puedan incorporar a otras plataformas. Crear un mecanismo para suprimir. En este video, inicialmente, el doctor Peter McCullough, que es una autoridad mundial en cardiología, y que fue quien denunció que se estaban suprimiendo los tratamientos en contra del COVID. Él formulaba las sustancias monoclonal que estaba utilizando, ivermectina, hidroxicloroquina y otros tratamientos complementarios, y que realmente que ya se veía al momento que la vacuna se inicia a aplicar, al pasar cerca de un año, ya se había logrado lo que se llama una especie de inmunidad colectiva y que ya no era muy necesaria precisamente. Pero habla un número catastrófico de muertes. Él habla, por ejemplo, que han muerto, o en ese año en particular, 19.148 muertes. Aquí tengo las cifras escritas. 1.150 al siguiente día de aplicarse la vacuna. Y posiblemente 560.000. Eso es catastrófico. Por esta razón, se está, ya varios estados, los 19 estados, están demandando para que hacer cargos criminales a Anthony Fauci. Y aquí el gobierno de México y otros países, nadie siguió la recomendación o posiblemente la intuición del viejón ese Obrador. Yo le digo, viejón, ¿verdad? Como cariño, no, pero no partista esto. Quiero que los panitos, los priistas, esto es por tu hijo, es por ti, por tu salud. A mí por lo que me pasó, me vale sombrilla si fueran panistas, priistas o morenistas, porque la gente no lo politiza. Y están como los testigos de Jehová o los pentecosteses se defienden. No, saquemos esto de la política y también quiero aclarar que cuando me refiero a que se cree un panel independiente, no me refiero a que totalmente sea fuera del sector salud, porque conozco como al doctor Covarrubias del sector en el estado de Chihuahua, es un excelente médico y científico. Pero me refiero a que por los intereses que creados de las farmacéuticas, los grandes hospitales que reciben patrocinio de las farmacéuticas, que reciben patrocinio de las escuelas de medicina, cuyo programa fue diseñado para que se enseñara de cierta manera y solamente se dieran los fármacos que crean las grandes empresas norteamericanas como Pfizer y Moderna. ¿De qué daños se habla? Bueno, se habla de cánceres turbo, se habla de miocarditis, inflamación del músculo cardíaco, pericarditis, se habla de caída del cabello, se habla de efectos nocivos a largo plazo como cánceres turbo. Y vamos a estar viendo esto por partes, van a ser cápsulas pequeñas porque a veces nos alargamos demasiado, pero quiero que tomen conciencia. Esto es informativo para que, como toda la gente que tenemos una intuición, que el gobierno mexicano se aboque a empezar a investigar porque los resultados están empezando apenas a salir. Los estudios randomizados, científicos, revisión doble, ciego, entonces empiezan a salir en estos momentos. Y en Estados Unidos hay una especie de revolución, se está nombrando a personas del Instituto Nacional de Salud que fueron atacados, denigrados, casi encarcelados por haber hablado en contra del COVID. Y muchos se pusieron a pila para que nos dijeran todas las estupideces de Anthony Fauci de que no saliéramos. Y los gastos económicos, financieros y el desastre es peor que la Segunda Guerra Mundial. Ojalá y esto se abra, no lo acallen, es posible que callen a Robert Kennedy o posiblemente no sé qué pase. La cuestión es de que este es el primer video informativo. Infórmate, ese es el propósito de esta página.